Corría el verano de 1936 cuando Stalin decidió de manera personal el envío a España de unas unidades que recibirían el nombre de Brigadas Internacionales. Igualmente anunció que las reservas de oro del Banco de España serían trasladadas a la Unión Soviética como garantía de que la ayuda que se brindaba al Frente Popular no se traduciría en pérdidas económicas para Moscú. Cuando uno de los presentes preguntó qué iba a pasar con el oro al término de la contienda, Stalin respondió citando un viejo proverbio ruso: los españoles no van a ver el oro más de lo que van a verse las orejas. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión de Corría el Año, aquí en Libertad Digital Televisión. Emisión que vamos a dedicar a uno de los personajes más odiado y más querido, más admirado y más denostado de la historia del siglo XX, a Iósif Vissarionovich Zhugaishvili, es decir, Stalin. Y precisamente para hablar de él tenemos esta noche a dos invitados de excepción. A mi derecha está don Víctor Cheretsky. Muy buenas noches, don Víctor, bienvenido. Buenas noches, don César, y gracias. Y a don José Luis Martínez. Muy buenas noches, don José Luis, bienvenido también. Buenas noches, sí, gracias. Bueno, primera cuestión, antes de que demos entrada a ese documental y por despejar alguna cuestión previa. Primero, ¿de dónde viene el nombre de Stalin? Segundo, ¿de dónde era Stalin? Que mucha gente piensa que es ruso y evidentemente no lo era. Cualquiera de ustedes. Bueno, Stalin era georgiano, esto se sabe. Procedía de la ciudad de Gori, que está en el norte de Georgia, pues era hijo de un zapatero. Y pues ha tenido su infancia bastante pobre y además el padre le pegaba bastante. Esto dicen, ¿no? Y bueno, Stalin era apodo, nombre de guerra, que le sacaron cuando era ya revolucionario y militaba en las filas de los bolcheviques. Pues es lo que le puedo comentar, don César. Sí, Stalin es efectivamente, como ha dicho muy bien, un apodo que viene de la palabra Stal, que significa acero, es el hombre de acero. No es el único que él ha tenido. Él era conocido primero dentro de los bolcheviques como Koba, esto es, como un héroe local muy importante que hubo en Georgia antiguamente. En su casa, en su familia, en su pueblo, la gente le llamaba Soso, Soselo, etc. Pero todo el mundo le conoce hoy como Stalin. Y además quizás sea el apodo que mejor le viene, porque era un hombre frío, duro, eficaz y cruel, y sobre todo ambicioso. Y por eso le viene muy bien el nombre de hombre de acero. ¿Por qué entra Stalin en contacto con los bolcheviques? ¿Qué es lo que hace que Stalin, que por cierto estaba destinado a ser sacerdote y pasó una temporada en un seminario, acabe finalmente poniéndose en contacto con lo que sería uno de los partidos más a la extrema izquierda? No hay entre los historiadores, que yo sepa, una unanimidad al respecto, pero parece ser que Stalin era un espíritu inquieto. Precisamente ese retraimiento suyo a causa de los malos tratos que le daba a su padre, pues es lo que hizo que se dedicase muchísimo a estudiar, se dedicase a pensar, pero es que además su madre era una lavandera y solía visitar a distintos clientes para llevarles la ropa lavada, etc. Entre ellos había uno en la ciudad misma de Gori, que era judío y que fue el primero que se interesó por Stalin, diciéndole que debía cultivarse, que debía leer, que debía aprender cosas. Y efectivamente eso y su buena disposición para el estudio, más una preciosa voz,
precisamente gracias a su bonita voz entró en un coro y eso le permitió el tener una beca con la que poder ir al seminario de la Iglesia Ortodoxa Rusa, donde cursó sus primeros estudios. En aquel tiempo, casi igual que en los años 40 y 50 en España, como usted sabe, pues muchos chicos que tenían inquietudes solían ir al seminario para aprender, y una vez que allí cogían una buena cultura, entonces pasaban a la universidad para tener una carrera y poder vivir de ella adecuadamente. Yo pienso que esta es la causa. Muy bien, pues nosotros vamos a pasar al documental. Hemos dejado a Stalin en esos años de seminario y de formación, pensando por qué pasó al partido bolchevique, y al regreso del documental empezaremos con nuestro debate y veremos esa carrera ciertamente apasionante del hombre de hierro, de Stalin. Muy buenas noches, ya estamos de regreso después de nuestro documental y entramos de lleno en el debate sobre la figura de Stalin. Habíamos dejado a Stalin en el seminario practicando con su hermosa voz y a punto de entrar en el partido bolchevique. ¿Por qué entra Stalin en el bolchevismo? ¿Cómo va ascendiendo dentro del bolchevismo? Cualquiera de ustedes. Bueno, vamos a ver, don César, la juventud de Stalin tiene algunas paginitas, yo diría, oscuras, que la gente supone hoy en día, claro, no hay ni testigos ni historias escritas, que en su juventud el señor Stalin practicó un poco de bandolerismo. O sea, era, por cierto, en aquel entonces en el Cáucaso había bastante bandoleros, y parece que participó también en ataques a entidades bancarias, a trenes, etcétera, etcétera, en las filas de bandoleros que no tenían ninguna pinta política, digamos. Y yo pienso que también cómo pasó al bolchevismo, porque en aquel entonces, sobre todo en el Cáucaso, en otras regiones nacionales del Imperio Ruso, pues las tendencias revolucionarias eran bastante pronunciadas, el bolchevismo también. Y yo me imagino que conoció a bolcheviques en una de las cárceles, que estaba pues por sus hechos, por lo que ha hecho. Y claro, con la influencia, porque total no era una persona en aquel entonces muy preparada teóricamente ni políticamente, porque como ya hemos dicho, procedía de capas muy bajas de la sociedad georgiana. Cuando estalla la revolución del 17, ¿dónde se encuentra Stalin? ¿En qué situación está Stalin dentro del organigrama de ese partido bolchevique? Que, por cierto, no ha provocado la revolución de febrero-marzo del 17. Claro, por supuesto. Sí, tiene usted razón. Son dos puntos curiosos. Cuando hoy le preguntas a la gente cuál es la hazaña de Lenin, dice que es que acabó con el zarismo. Realmente la gente no sabe que con el zarismo acabó el pueblo ruso en febrero de 1917 y que se hicieron unas elecciones libres, que hubo un presidente provisional y que se estableció una incipiente democracia, y que cuando esa democracia quería reunirse es cuando Lenin da su golpe de Estado contra la democracia, no contra el zarismo, que ya no existía. Bien, la historiografía soviética, la oficial, lógicamente tiene que poner a Stalin muy cercano a Lenin. Es una persona a la que se le atribuye una familiaridad con Lenin constante y continua, pero que sin embargo, de hecho, no estaba ni físicamente ni moralmente a la altura de lo que luego se narraría de él. De hecho, el propio Lenin preguntó varias veces que quién era ese Koba, refiriéndose al nombre o sobrenombre o apodo que el propio Stalin tenía entre los primeros bolcheviques. No le conocía demasiado bien, y cuando lo conoció, como sabemos, abominaba de él y quería poner a todos los demás miembros del Politburó en contra de ese hombre tan ambicioso, tan duro, tan exagerado. No es cierto todo lo que se ha contado de él como el gran líder bolchevique de los primeros momentos. No, no es real. Hubo otros que estaban mucho más cerca de Lenin que él. Sí, sí, por ejemplo, el mismo Trotsky estaba mucho más cerca de Lenin que Stalin. Y conocemos, esto sí que hay documentos, cartas de Lenin, en los que decía que cuidado con este señor, que puede
puede hacer bastante cosas, digamos, malas para la revolución. O sea, que era peligroso y estaba claro para muchos, incluso para Lenin. Es curioso que precisamente en su testamento Lenin excluye la posibilidad de que lo suceda Stalin. Tampoco es que diga muy claro quién lo va a suceder, porque dice que Trotsky es un personaje que se gana enemistades, que le cuesta muchísimo ponerse a la altura de la gente, pero, por ejemplo, dice que Stalin es muy áspero y que no debería sucederle como secretario general. ¿Cómo consigue Stalin pasar por encima de ese testamento de Lenin hasta convertirse en el sucesor de facto de Lenin? Se dice que el medio que utiliza Stalin es alejar a los demás, es hacerles sombra, de tal manera que cuando de hecho vaya a morir Lenin, pues Trotsky no está presente, tampoco lo está en los que podríamos llamar los funerales oficiales, y eso es un síntoma bastante evidente de la larga mano de Stalin. Está claro que quien tenga que suceder a Lenin tiene que haber sido un hombre muy directamente colaborador con él, muy cercano, muy próximo. El mero hecho de que allí no aparezca Trotsky, de alguna manera le descarta moralmente a los ojos de gran parte, no digo del pueblo, sino del partido y de toda la organización comunista. Ciertamente, lo que sí hace Stalin es ir apoyándose en una serie de bolcheviques de segundo rango. Si hay algo que se note en Stalin desde el principio es que no quería que nadie fuese mejor que él. Tenía él que ser el número uno, pero con mucho y con mucha distancia respecto a cualquiera otro. Entonces, inteligentemente él se apoya en la organización, en los burócratas del partido, en la gente que hace la labor callada diaria de todos los días. Y eso los maneja estupendamente bien, les promete unas cosas, les concede otras, y poco a poco va quitándose enemigos, tanto a la derecha como a la izquierda. Sobre todo, lo primero que va a hacer es quitarse a los primeros 6 compañeros que tuvo Lenin cuando preparaba la revolución. Ese es el sistema que él utilizó, que Stalin utilizaba, quitarse posibles enemigos. Hay una película que yo llevo años intentando encontrar una copia, la vi en su día, me pareció increíble. Es una película de la época de la alianza entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que se llamaba Misión en Moscú, donde el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética cuenta lo que han sido esos años y describe los procesos de Moscú, y describe los procesos de Moscú como si hubieran sido como efectivamente se presentaron. Es decir, Zinoviev, Kamieniev, etcétera, son traidores, son agentes del Japón y de Alemania, y Stalin lo único que ha hecho ha sido acabar con traidores que eran además agentes enemigos. Es decir, los procesos, lejos de ser un gran arquitrabe para justificar un entramado, una tramoya para justificar la represión, pues no, se habían correspondido con la realidad. ¿Qué permite a Stalin finalmente imponerse, aparte del dominio de la propaganda, de los procesos de Moscú, etcétera, etcétera? ¿Por qué Stalin acaba imponiéndose y no lo consiguió Trotsky, que posiblemente era más brillante que él, y no lo consiguieron, por ejemplo, Zinoviev y Kamieniev y tanta gente de la vieja guardia? Bueno, yo primero quería añadir un poquito a lo que hemos dicho antes, que hay un fenómeno típicamente ruso, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una organización, en un grupo, hay grandes líderes que son rivales, digamos, siempre prefieren elegir al jefe, al secretario, al líder, ¿no?, principal, alguna persona que les parece mediocre, o sea, que no tiene el mismo nivel, para que sea como mediador entre ellos. Pues de ahí salió Stalin. Yo pienso que precisamente también por eso salió, pues, y luego pues empezó su política, que utilizando esto lo que ha dicho nuestro colega, utilizando el aparato que él creyó represivo para quitarse encima de todos los posibles rivales, convertirse pues en el líder de la nación, ya número uno, que no hay ninguna rivalidad, y pues cumplir con su sueño, o sea, restaurar, después de la revolución, después de lo que ha pasado en Rusia, restaurar el gran imperio ruso.
Bien, nos vamos a quedar aquí en este punto antes de hacer un descanso, en ese momento en el que Stalin ha llegado al poder, se ha desembarazado de sus rivales y además va detrás del gran sueño que es restaurar y ampliar el gran imperio ruso. Regresamos enseguida. Buenas noches, ya estamos de regreso y nos habíamos quedado en ese momento en que Stalin tenía en sus manos el poder llevar a cabo el sueño de restaurar el imperio ruso, de ampliar incluso lo que había sido el imperio ruso. Yo les tengo que plantear, antes de que entremos en la expansión territorial de la Unión Soviética con Stalin, otra pregunta que me parece esencial. Para algunos historiadores, Stalin es la persona que pervierte el sistema bolchevique. El sistema bolchevique se habría acercado dentro de lo que es lo humano a lo perfecto y de alguna manera sufre una perversión con Stalin. Para otros, Stalin simplemente sería el ejecutor de una partitura que ya había escrito muy cuidadosamente Lenin, que es el que había creado la red de campos de concentración, el que había empezado ya con la represión, el que había creado la Checa, etc. ¿Ustedes creen que Stalin realmente es la perversión del sistema o es la consecuencia lógica del sistema de Lenin? Personalmente pienso que es lo segundo, es la consecuencia lógica. El problema es que para el gran público siempre la vida, la política, la realidad se narra como una película americana de aquellas de los años 40 y 50, entre buenos y malos. Y entonces a Hitler, a Stalin le corresponde el papel de malos y en cambio quizá un papel casi heroico le corresponde a Lenin, pero no es exacto. Stalin es el discípulo, pero el gran maestro es Lenin. Y efectivamente, es Lenin el que crea todo y el que crea una forma de actuación, que luego, por supuesto, Stalin llevará justamente a su último término. Con todo, hay que señalar un pequeño dato que es importante. En tiempo de Lenin, dentro del partido bolchevique, y a pesar de la gran disciplina, había una cierta democracia, como señalaba nuestro compañero, porque se elegía votando en los congresos a los distintos representantes. Cuando Stalin sale elegido, ciertamente es el tercero que más votos tiene, probablemente porque era tan mediocre. De hecho, debía ser tan mediocre que sus propios compañeros bolcheviques de los primeros momentos, cuando hablaban de él, decía nuestro compañero archivero o algo así. En una palabra, en el caso de Stalin, su crueldad, que es evidente, es grandísima, puede ir unida a esa especie de enfermedad que se conoce como paranoia, aquello que habitualmente en castellano llamamos manía persecutoria. Él se sentía perseguido, se sentía, digamos, desautorizado. Y entonces todo aquel que lógicamente podía hacerle sombra o podía criticarle, de inmediato desaparecía. Al principio se mete con Zinoviev y con Kamenev, y efectivamente para esto se apoya en, digamos, la derecha del partido bolchevique, en Bukharin. Una vez que acaba con ellos, de inmediato se mete con esa derecha a los que acusa de revisionistas y demás. Pero pienso que esa actitud no es solo original suya, la ha copiado de su maestro, Lenin. Vamos a entrar entonces en esta cuestión que hablábamos del gran imperio ruso. ¿Hasta qué punto la política de Stalin durante los años 30, la política hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es una política que persigue esa restauración del imperio ruso, incluido el pacto con Hitler en agosto del 39? Pues vamos a ver, sabemos que después de la Revolución de Octubre, ¿no?, y Rusia, el imperio, perdió los territorios bálticos, ¿no?, las 3 repúblicas bálticas. También perdió una parte ahí donde Moldavia, por ahí. Perdió una parte también del territorio en el Oriente Lejano, o sea, una parte de la isla de Sajalín. Perdió, por supuesto, Finlandia. Yo pienso también por el mismo fenómeno de su mediocridad, Stalin lo que pensaba es primero restaurar el imperio. Por eso, por cierto, empezó la guerra contra Finlandia, sin ningún pretexto, por supuesto, que ha perdido.
que era preludio de la Segunda Guerra Mundial. La perdió, pues hasta ahora muchos preguntan por qué atacó Finlandia y qué tenía que ver. Simplemente porque la quería, pienso yo, recuperar. Y luego, cuando tuvo la oportunidad de firmar este pacto con Hitler, pues para recuperar a los bálticos y una parte de lo que ahora es Bielorrusia del oeste, Ucrania del oeste y de Moldavia, pues lo ha firmado este pacto, este contrato con Hitler con muchísimo gusto, pues sin ninguna guerra. Pues me parece, estaba tan deseoso de recuperar estas tierras para el imperio, porque yo de verdad, yo me imagino que más bien siendo bolchevique y con las palabrería revolucionaria, yo me imagino que él se imaginaba más bien zar, emperador, pues porque de verdad esto es, como esta persona nunca estudió en profundidad nada, debía de conservar hasta su muerte esto este sentimiento de que lo mejor de lo mejor es ser zar o ser emperador, lo que había antes, o sea, en Rusia, ¿no? Porque lo revolucionario, bueno, es mi opinión personal. No, hay gente que cree en lo mismo, en la existencia del zar rojo. ¿El zar rojo había pensado en atacar a Alemania antes de la operación Barbarroja de julio del 41 o eso simplemente es una especulación? Es decir, esa tesis que en su día planteó Víktor Zhubarov, que luego han repetido otros historiadores rusos, de que en realidad la operación Barbarroja se adelantó a una ofensiva de Stalin sobre el Tercer Reich, ¿tiene verosimilitud? ¿No es cierta? ¿Cómo nos encontramos ahí? Mi opinión Nos personal, quedan 4 minutos escasos. Además, mi opinión personal es que en efecto es cierta. Víktor Zhubarov, que fue un agente de la KGB, que se pasaría después a Occidente en 1978, ha escrito muchísimos libros, ahora vive en Estados Unidos, y uno de ellos trata justamente de ese periodo. Y en él lo que viene a decir de alguna manera es que Stalin provocó la Segunda Guerra Mundial de una forma hábil. Él tenía una idea clara en mente. Si la Primera Guerra Mundial ha conseguido el triunfo del comunismo, pero en un solo país, es necesario otra guerra para que el comunismo se extienda mediante una revolución profunda por muchos otros lugares. Entonces, lo que él hace es una alianza de facto con Alemania. Fíjese, recuerda usted que el Tratado de Versalles había prohibido a Alemania tener más de 100.000 soldados y que, por supuesto, no podían tener ni maquinaria ni armamento militar pesado, ni mucho menos aviones, ni tanques, en fin. Stalin permite que los alemanes se entrenen en la Unión Soviética, de tal manera que cuando llegue el momento los alemanes están perfectamente preparados. No es de extrañar, si muy bueno era el ejército alemán, no menos bueno era el ejército soviético, que además había estudiado sus oficiales, la mayor parte de ellos en la Academia de Frunze, como estudió también Lister y otros individuos de la Guerra Civil Española. Quiero decir, lo que estaba clarísimo es que, aunque eran dos totalitarismos y tenían muchas coincidencias, eran enemigos a muerte. No podía darse el uno con el otro. Tenía uno que sobrevivir. ¿Qué es lo que va a hacer Stalin? Lógicamente, dejar que sus enemigos se debiliten. ¿Quiénes son sus enemigos? Los alemanes, cierto, pero también las democracias. Así que lo que él piensa es que preparando a Hitler y a Alemania para enfrentarse con las democracias occidentales, conseguirá que esas democracias y esa Alemania tengan unas graves pérdidas y que sufran muchísimo, un gran deterioro. Solo entonces él podría hacer su avance. Y justamente sabiendo esto, los alemanes es por lo que deciden, a mi juicio, ser ellos los que den el primer paso. Bueno, nos hemos quedado en puertas de la Segunda Guerra Mundial y nos hemos quedado sin tiempo. Yo la verdad es que lo siento muchísimo. Nos queda un minuto, repártanse ustedes 30 segundos cada uno y coméntenos cuál ha sido finalmente el legado de Stalin en la historia. Bueno, yo de verdad pienso que el stalinismo no ha muerto con la muerte de Stalin.
que todavía lo sufrimos. Lo sufrimos, por ejemplo, en el Cáucaso, donde las fronteras actuales, que algunos dicen que integración territorial de Georgia es un hecho que no se puede quitar, pero las fronteras actuales de Georgia es la hora de Stalin, porque Abjasia nunca fue Georgia. Entonces, el conflicto que tenemos hoy en día es la herencia de Stalin. Don José Luis. Bueno, ciertamente el tema de Georgia es un tema interesante. Lo que pasa es que en él hay muchas cosas que uno no acaba de entender. ¿Por qué el presidente georgiano se dedica a atacar a Osetia si no fuese porque tiene armas israelíes y porque además cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, que probablemente le han incitado a atacar para ver qué capacidad de respuesta y qué voluntad de responder tiene Rusia? En efecto, eso, como dice muy bien, es una herencia de Stalin. Pero no es la única herencia. Ese juego sucio en la política, esa prepotencia, ese exterminar al enemigo, esa carencia de democracia real, auténtica y verdadera, en países que se llaman democráticos y en gobiernos que se dicen democráticos, esa sigue siendo una herencia de Stalin. Por supuesto, tampoco la inventa Stalin, ni siquiera Lenin, es mucho más anterior, es de la época de los reyes absolutistas. Yo creo que esta es la cuestión. Pues hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro debate, que hoy más que nunca se nos ha hecho muy corto. Y pasamos a la última parte de este programa, cuando les decimos, y ahora léanlo. Y el primer libro que queremos recomendarles esta noche casi se hace eco de una de las tesis de don Víctor Cheretsky, la de que Stalin era el zar rojo. Se titula precisamente La corte del zar rojo, su autor es Montefiore, y es una de esas grandes obras en las que se pretende analizar el mundo que rodeaba al propio Stalin. Obra verdaderamente de interés extraordinario. Y el segundo libro que queremos recomendarles es un libro ideal no solo para analizar la figura de Stalin, sino para entender lo que fue el comunismo durante el siglo XX. Les estamos hablando del archipiélago Gulag del recientemente fallecido Alexander Solzhenitsyn, posiblemente una de esas obras que auténticamente es de lectura indispensable para comprender la historia contemporánea. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra emisión de Corría el Año de esta noche. Creo que otra vez han podido ver ustedes que la historia es atractiva, es apasionante y es sugestiva. Y les emplazamos para la semana que viene, Dios mediante, aquí otra vez en Libertad Digital Televisión con Corría el Año. Hasta entonces, buenas noches.